escuchan? Sí, señora, se te escucha. Vale, no había logrado coger internet, pero si quieren podemos empezar. Pablo, estoy manejando, pero comienza, por favor. Listo, sí, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de fracturas por estrés. Este es más o menos el contenido de la charla. En primer lugar, debemos conocer la definición de una fractura por estrés. Como tal, una fractura por estrés, ya sea en el pie y tobillo o en otra parte del cuerpo, es un fallo focal del hueso como resultado de fuerzas repetitivas que por lo general son nuevas o aumentadas, extenuantes y repetitivas. Es importante diferenciar las fracturas por estrés de las fracturas por insuficiencias que ocurren cuando se dan un hueso debilitado con actividades cotidianas. Nuestra charla se enfoca entonces en fracturas por estrés y no en fracturas por insuficiencia. Un poco de historia, interesante es saber que la descripción de estas fracturas se hizo incluso antes de tener disponible la radiografía. Y se describían como lesiones por sobreuso en militares. Vamos a ver que esta es una de las poblaciones donde más se encuentran este tipo de lesiones. Y otro punto histórico importante es este hallazgo de Kirchner que describió que los cambios radiográficos aparecen 2 a 3 semanas después del inicio de los síntomas clínicos. Y esto, por supuesto, va a tener un impacto en la forma en que hacemos el diagnóstico de estas lesiones. En términos de epidemiología, las fracturas por estrés típicamente ocurren en corredores, bailarinas y militares, quienes están involucrados en actividades repetitivas con los miembros inferiores, ya sea por regímenes de entrenamiento exhaustivos y pues en particular en los militares describen por una aceleración muy rápida, no progresiva, no lenta progresiva, sino una aceleración muy rápida en el aumento del nivel de entrenamiento. Se sabe que hasta un 80% de las fracturas por estrés ocurren en el pie y tobillo, siendo las tres de mayor prevalencia, la de la tibia distal, la del calcáneo y la de los metatarsianos. En esta tabla, por ejemplo, vemos la frecuencia de fracturas por estrés en atletas corredores. Vemos que la mayoría de verdad ocurren en el pie y tobillo, en esas localizaciones que les mencionaba. Las diferentes actividades que predisponen a los individuos a fracturas por estrés en localizaciones específicas, es decir, los militares van a tener unas localizaciones específicas, las bailarinas otras, y así sucesivamente. En los militares, por ejemplo, el orden de frecuencia es en tibia distal, metatarsianos y falanges, mientras que en corredores típicamente más es en la parte posteromedial de la tibia distal, en peroné distal y en el hueso navicular del tarso. Mientras que en los bailarines, por lo general, las fracturas son en metatarsianos y en la tibia anterior. Las actividades que, por ejemplo, implican otro tipo de demanda, como el básquetbol, que implica saltos repetitivos, se asocian más con fracturas por estrés en el calcáneo y en la tibia distal anterior, igual que en los bailarines. Para entender la fisiopatología de cómo ocurren estas fracturas, es importante que recordemos conceptos básicos. Los huesos típicamente han sido siempre como estigmatizados como símbolos de muerte. Sin embargo, esto es una concepción errada que quiero que hoy olvidemos para siempre, porque el hueso es un órgano vivo y muy dinámico. Recordemos que los huesos pueden ser clasificados según su anatomía, según su estructura macroscópica o según su estructura microscópica, como vemos en este cuadro. Desde el punto de vista microscópico, sabemos que el esqueleto está compuesto mayormente por hueso lamelar, que consiste básicamente en colágeno tipo 1, con cristales de hidroxiapatita de calcio, mientras que el hueso reticular, que es la forma inmadura del hueso, está presente únicamente durante el desarrollo fetal
o en adultos cuando hay zonas de recambio óseo aumentado, como cuando hay una fractura, o procesos de consolidación o otros tipos de recambio aumentado tipo neoplasias. A nivel macroscópico, el hueso lamelar puede ser cortical o puede ser esponjoso. El hueso cortical rodea la periferia del hueso y se encuentra predominantemente en la parte diaficiaria de los huesos largos. Está compuesto de las conocidas y organizadas osteonas haversianas como las que vemos en la imagen. El hueso cortical es denso con una porosidad menor del 5% y es menos activo en términos metabólicos que el hueso esponjoso, con un recambio hasta 8 veces menor. Por lo contrario, tenemos este otro tipo de hueso, que es el hueso trabecular, o también conocido como hueso esponjoso, que se localiza más en la región central de los huesos, es decir, como de los huesos cortos, o en las partes metafisio-epifisiarias de los huesos. Este hueso es mucho menos denso, la porosidad de este puede ser hasta el 90%, y va a representar solo un 20% de la masa ósea de todo el cuerpo. Pero es interesante que a pesar de esto va a tener una mayor superficie de recambio que el hueso cortical, y eso implica que tenga mayor recambio óseo. Pues si observamos los huesos en el pie y en el tobillo, vamos a ver que tienen tanto hueso cortical como hueso trabecular, dependiendo de la forma de cada hueso. El hueso cortical en los huesos del pie y tobillo va a proveer como soporte externo, y pues la parte trabecular el relleno. Por lo general el hueso cortical entonces su función es más de soporte, como por ejemplo lo es en la diáfisis de la tibia y el peroné, mientras que en las metáfisis de estos huesos es mucho más esponjoso. Para hablar de recambio óseo, tenemos que hablar de la ley de Wolff, la cual establece que el hueso responde a estrés con remodelación continua, resultando en un incremento de la fuerza a lo largo del tiempo. De hecho, sabemos que la remodelación es esencial para el desarrollo y mantenimiento del esqueleto. En esta gráfica lo que vemos es cómo el estrés potencia la ganancia de fuerza con periodos de debilitamiento transitorio previo a la ganancia de fuerza. Y esto es lo que sucede normalmente, como la carga cíclica normal del hueso. Mientras que lo que vemos en esta otra gráfica, la de la derecha, es lo que ocurre en las fracturas por estrés, en las que la remodelación dinámica en respuesta al estrés no es capaz de soportar como ese nivel de estrés repetitivo, de modo que si se aplica un estrés externo repetitivo muy rápidamente o en una gran magnitud, como decíamos al comienzo, el mecanismo de remodelación ósea no va a lograr mantener la fuerza del hueso ni va a ganar fuerza, sino que va a superar como ese umbral crítico, y ahí es cuando aparecen inicialmente las reacciones por estrés que luego se convierten en una fractura por estrés. Sabemos que las fracturas por estrés resultan por una interacción compleja de fuerzas que incluyen doblamiento, compresión, tensión, torsión y cizallamiento, igual que las fracturas normales, las que no son por estrés. Y esto ocurre en el hueso por acción de los músculos o por fuerzas indirectas, como por ejemplo por la acción de reacción a piso con el contacto con el suelo. De todas estas fuerzas se cree que el doblamiento es el más importante en el desarrollo de las fracturas por estrés, porque el doblamiento es una fuerza compuesta, porque va a tener compresión en el aspecto cóncavo del hueso y tensión en la superficie conveja. El hueso cortical y el hueso esponjoso responden de una manera diferente a la aplicación de esta fuerza. El hueso cortical tiene un mayor módulo de elasticidad que el hueso trabecular, lo que lo hace más resistente al hueso de las cargas compresivas, pero menos resistente al doblamiento. Entonces lo que vemos acá es cómo depende de cómo se aplican las formas, las fuerzas sobre el hueso, la remodelación se va a generar en las trabéculas. Entonces, por ejemplo, en el hueso esponjoso, la remodelación de estas trabéculas
va a tratar de orientarse mejor para responder a estas nuevas cargas. Con todo lo anterior, lo que vemos es que existe una progresión natural de las microfracturas a reacciones por estrés y posteriormente a fracturas corticales francas. Las fracturas por estrés ocurren entonces cuando la respuesta del sistema esquelético a la carga se sobrepasa, y esto puede ocurrir por fatiga muscular que disminuye la capacidad de absorción o por la fuerza repetitiva de los músculos sobre los huesos. Sabemos que los músculos son como la fuerza y los huesos son las palancas sobre las cuales actúan esas fuerzas. Con respecto a los factores de riesgo para desarrollar fracturas por estrés, vemos que estos se pueden dividir en intrínsecos, cuando se relacionan de manera directa con las características metabólicas y anatómicas del paciente, como por ejemplo los que vemos acá de balance hormonal, calidad ósea, el estado cardiovascular, la fuerza, el estado del alineamiento de sus miembros inferiores, o factores extrínsecos cuando no se asocian como tal al paciente, sino se relacionan más con el tipo de entrenamiento, el calzado, o las superficies en las que practican los diferentes deportes. Se conoce, por ejemplo, esta triada de la atleta femenina, que está compuesta de una dieta con déficit calórico, amenorrea y osteoporosis. Y se sabe que cuando una paciente presenta este síndrome, tiene un riesgo aumentado por estrés entre un 15 y 50%. Me pareció también muy interesante este estudio en donde muestran que cuando están los militares recién reclutados van a haber unos corredores lentos y unos corredores rápidos. Y los corredores lentos, como van a tener que exceder más su capacidad y su demanda que los corredores rápidos, tienen hasta casi 8 veces más riesgo de tener fracturas por estrés en comparación de los corredores rápidos, pues que de por sí, como por sus condiciones de base, tal vez pueden adaptarse mejor a la demanda de la actividad. Entonces, pues con lo anterior es importante que nos demos cuenta que la interacción de múltiples factores intrínsecos y extrínsecos va a ser la que va a llevar los factores de riesgo de desarrollar una fractura por estrés, de modo que no podemos generalizar los pacientes, sino que hay que individualizar cada paciente y no solo mirar la fractura, sino estos factores de riesgo y condiciones intrínsecas y especialmente las extrínsecas, que son las más modificables. El diagnóstico de una fractura por estrés recae en muchos factores. En primer lugar, debemos conocer a nuestro paciente, saber por grupos poblacionales quienes están en riesgo según su género, su ocupación, preguntar por las características del dolor y sus desencadenantes, la localización del dolor en relación con el mecanismo de trauma. O sea, a veces el paciente le duele una cosa y en la resonancia encontramos otra, entonces es muy importante hacer como esa correlación clínica e imagenológica. Es importante también tener en cuenta cómo están los tejidos blandos en el examen físico y también saber que no siempre llegan a fracturas, sino que muchas veces esta sobrecarga cíclica llevan a unas reacciones por estrés sin que haya como tal ruptura de la cortical, que es lo que conocemos como fractura. Con respecto a las imágenes, normalmente ante una sospecha clínica de fractura por estrés, las imágenes sí nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Como sabemos, pues de manera general nosotros usamos la radiografía como la imagen más acertada para detección de fracturas. Sin embargo, en el caso de las fracturas por estrés pueden no ser útiles si no se evidencia una disrupción de la cortical. De todas formas, inicialmente tomamos radiografías. Si son negativas, pero persiste la duda de tener una fractura por estrés, se pueden repetir las radiografías después de dar tratamiento, 2 a 3 semanas, por lo que decíamos al comienzo de que los síntomas presenten los cambios radiográficos más o menos en este tiempo, 10 a 21 días describen. Y lo que podemos hacer también es tomar una resonancia, que esto se prefiere sobre todo en pacientes atletas de alto nivel. Si la segunda serie de radiografías no muestra la fractura, se puede igual realizar la resonancia en este momento, ya sea para confirmar el diagnóstico o para hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, pues los signos radiográficos
van a depender de muchas cosas y no van a ser iguales en todas las fracturas por estrés. Ya vamos a ver cuando hablemos un poco, digamos, de las particularidades de la fractura por estrés en cada hueso, que va a ser un poco diferente para cada uno de ellos. Entonces, pues los hallazgos van a depender de la cronicidad y de la localización. Por lo general, si la fractura ocurre en hueso cortical, como por ejemplo los huesos del tarso o la metáfisis de un hueso largo, lo primero que vamos a encontrar es esclerosis trabecular y formación de microcalio. Mientras que si la fractura ocurre en la parte cortical de un hueso largo, la radiografía inicial va a mostrar más aumento de la radiolucidez cortical, seguida por reacciones periósticas y se puede incluso ver la pérdida de la continuidad de la cortical. Muchas fracturas de estrés en pie y tobillo pueden ser difíciles de ver en radiografía simple, especialmente las del cuboides, cuñas y navicular, por lo cual su diagnóstico tiende a ser tardío. En estas radiografías vemos, por ejemplo, en esta primera una fractura por estrés del calcáneo. Ahorita les voy a mostrar otra que se ve aún mejor. El hallazgo radiográfico es la esclerosis, que es lo que está señalado por las flechas, que por lo general se orienta perpendicular a las trabéculas del hueso. En la segunda imagen lo que vemos es el patrón cuando es más cortical, que vemos la reacción perióstica de la corteza de la cortical del tercer metatarsiano. Bueno, en la tercera vemos que ya hay como tal disrupción de la cortical. Esto es una fractura a nivel de la diáfisis distal del peroné, y pues en la última imagen vemos las características de la resonancia de este mismo paciente, que tiene edema óseo y edema de los tejidos blandos adyacentes. Si se sospecha una fractura por estrés con la radiografía negativa, siempre la mejor opción va a ser una resonancia, va a ser nuestro patrón de oro, ya sea para ver el edema perióstico o el edema de la médula ósea como tal. Antes de que existiera la resonancia o estuviera ampliamente disponible, la gamografía se consideraba como el patrón de oro para detectar las fracturas por estrés. Como vemos en este ejemplo, que esta es una fractura por estrés o una reacción por estrés más bien de la tibia diaficiaria, y se consideraba que esto tenía sensibilidad de casi el 100%. Sin embargo, no es específica, digamos, no descarta que haya un diagnóstico diferencial que también genere la hipercaptación que vemos acá, de modo que ya no se usa tanto como utilizamos la resonancia. Y además recordemos pues que la gamografía también genera una alta dosis de radiación. En esta imagen entonces también pues vemos la diferencia entre una imagen radiográfica normal con los cambios en la resonancia. Estas son las de la doctora Moreno, que las quise traer de ejemplo para que vean que pues creo que cualquiera con esta radiografía no hubiera dado con el diagnóstico, pero con la clínica era suficiente para pedir la imagen de la resonancia y pues que miremos los hallazgos que tenemos del edema medular y de la reacción perióstica. Las fracturas por estrés pueden clasificarse como de bajo riesgo o como de alto riesgo según su localización. Entonces, pues mecánicamente las de bajo riesgo responden más a fuerzas compresivas que generalmente cicatrizan con modificación de la actividad, y aun cuando se mantenga la carga no hay problema, mientras que las fracturas de alto riesgo, las fracturas de estrés de alto riesgo, por lo general van a necesitar manejos, digamos, más, pueden incluso necesitar manejos quirúrgicos o necesitar tiempos de reposo más prolongados. Entonces, en esta, pues tenemos esta lista, vemos las de bajo riesgo, las de alto riesgo, y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Entonces, empezando con las de bajo riesgo, tenemos las fracturas por estrés de la tibia distal posteromedial. Estas por lo general las describen en militares y en atletas. Se considera que este abarca todo el síndrome, que va desde la reacción por estrés hasta desarrollar como tal la fractura por estrés.
En su mayoría tienen una orientación transversa, sin embargo también se pueden presentar trazos longitudinales. Inicialmente en estas, como en casi todas las radiografías, van a ser negativas, y cuando aparecen los hallazgos más tempranos van a ser a nivel de la cortical, va a haber reacción perióstica e incluso en algunos casos se puede ver adelgazamiento de la cortical. Esta clasificación es específicamente para la tibia distal posteromedial, es una clasificación en resonancia, y pues su utilidad va a ser que nos habla del tiempo de retorno a la actividad física. Entonces, si vemos progresivamente en la clasificación, lo que vamos a ver es que inicia con edema únicamente perióstico, después ese edema va a aumentar un poco más también hacia la médula ósea. En el grado 3, ese edema medular se va a ver en la médula ósea y se va a ver tanto en secuencias T1 como en T2. En la grado 4 va a haber alteración de la cortical sin que haya como tal un trazo de fractura. En la 4A y en la 4B como tal, como vemos en esta, ya va a haber un trazo de fractura. Entonces, quería que viéramos como imágenes para que nos acostumbráramos a ver qué hallazgos podemos encontrar en este tipo de fracturas. Esta es una paciente de 57 años y una fractura por estrés de la tibia distal. Este es un grado 1. Entonces, en esta lo único que vamos a ver es el edema perióstico en la cortical anterior y posteromedial, que debe corresponder clínicamente a la zona donde la paciente tiene dolor. Perdón. Esta corresponde ahora a la clasificación, se me olvidó decirles, se llama Frederickson. Esta corresponde a una grado 2, entonces aquí está el edema perióstico, pero ya se ve un poco de cambios intramedulares leves. O sea, el edema perióstico señalado con esta flecha, y con esta flecha punteada ya vemos los cambios intramedulares leves que se presentan. En la Fredrickson 3 lo que vemos es que este cambio en intensidad de señal va a estar presente tanto en secuencias con información de T1 como con secuencias de información T2. En la grado 4 vamos a ver alteraciones a nivel de la cortical, o sea, vemos reacción perióstica, edema medular, vemos también los cambios en la cortical, pero no vemos un trazo de fractura específico. Y en esta, sí, ya es clarísimo los trazos de fractura, que digamos ellos tratan de correlacionarlo con cómo se ve en la radiografía, pero creo que a muchos se nos podría pasar si tuviéramos únicamente la radiografía simple. Entonces, con base en esta clasificación, lo que les decía es que se agrupa más o menos en 3 categorías para determinar el tiempo de regreso a la actividad deportiva. El grado 1, tan solo en 2 semanas, del grado 2 a 4, de 39 a 44 días, y el grado 3 más, 71 días. Vamos ahora a hablar del calcáneo. Es una causa de dolor común de dolor a nivel del talón en individuos activos, sobre todo soldados que se someten a entrenamiento básico. Es una de las fracturas por estrés más frecuentes en el pie y tobillo. Sabemos que el calcáneo es el hueso más grande del tarso, que está compuesto predominantemente por hueso esponjoso. Conocemos su morfología y sabemos que las fracturas por estrés en el calcáneo siempre van a ocurrir de manera perpendicular a las trabéculas. Entonces, si ustedes ven acá, las trabéculas tienen no una disposición ni totalmente horizontal ni oblicua, sino que tienen una disposición un poco curva. Y las fracturas van a ocurrir en la parte anterior, central o posterior, mayormente en la parte posterior, seguida de la parte anterior, y la parte central es la que tiene menor frecuencia. Pero entonces, siempre la fractura va a ser perpendicular a cómo vayan las trabéculas, de modo que si la fractura es en la parte posterior, va a ser paralela a la cortical posterior y perpendicular a la disposición de las trabéculas, mientras que si ocurre en la zona anterior, como va a ir en contra de las trabéculas, la disposición va a ser más así como se las estoy señalando, horizontal, entonces va a ser más perpendicular a la cortical posterior del calcáneo, y es una manera de ubicarnos cuando estemos mirando las imágenes de estas fracturas. Aquí tenemos un ejemplo pues real, una radiografía que muestra como muestran las flechas de esclerosis posterior del calcáneo, que se orienta perpendicular a las trabéculas.
es decir, paralelo a la cortical posterior, y pues se confirma este hallazgo en la resonancia, en donde se ve mucho mejor caracterizado el trazo de fractura y los cambios del hueso alrededor del trazo de fractura. El tratamiento de las fracturas por estrés del calcáneo inicialmente es manejo conservador con inmovilización sin necesidad de restringir el apoyo, pero sí restringiendo la actividad deportiva. Estas típicamente no requieren manejo quirúrgico porque no se desplazan. Ahora tenemos los metatarsianos, entonces aquí hay que hacer una distinción importante, y es que los primer a cuarto metatarsiano se consideran de bajo riesgo, mientras que la fractura por estrés del quinto metatarsiano se va a considerar de alto riesgo. Entonces, estas son frecuentes predominantemente en el segundo y tercer metatarsiano. El segundo tiene hasta un 52% y el tercero 35%. Estas se les conoce como las fracturas de la marcha por su alta incidencia en los militares que realizan marchas forzadas rutinariamente. Su localización típicamente es diafisiaria y cuando ocurren bailarines suele ocurrir más a nivel de las bases por la posición de ellos durante la actividad. La mayoría de estas fracturas se consideran de bajo riesgo, excepto las que ocurren en el segundo metatarsiano en la base por el riesgo de la unión y las fracturas por el quinto, que pues ya vamos a hablar de ellas cuando hablemos de las de alto riesgo. Las del primero son bastante raras. Bueno, en estas la presentación radiográfica es con reacción perióstica, por lo que decíamos que son más diafisiarias, es decir, más de hueso cortical. Y pues la resonancia se va a caracterizar más por edema perióstico. Entonces miremos esta, por ejemplo, esta es una fractura por estrés del segundo metatarsiano. La radiografía tiene la reacción perióstica y pues describen la esclerosis en el lugar señalado por la flecha, que creo que también se nos podría pasar, pero cuando miramos la resonancia es pues muy llamativo como si presenta el trazo de fractura es muy claro, el edema de la médula ósea es muy claro, la reacción perióstica, de modo que pues es importante sospecharla con la clínica para no dejarla pasar y pedir la resonancia. Y si vemos acá, otra cosa que describen es que digamos el fragmento más distal puede desplazarse en dorsiflexión. Y en esta última, en la D, ellos tomaron esta radiografía 2 semanas después de la resonancia, que fue 2 semanas después del trauma inicial, y miren la formación de callo óseo que pues nos termina de confirmar la presencia de esta fractura. Cuando ocurren fracturas por estrés en el peroné distal, ocurren usualmente en el tercio distal del hueso y típicamente comprometen más la cortical más lateral. Lo asocian mucho con una contracción repetitiva, o sea, como un mecanismo, identifican la contracción repetitiva de los flexores plantares. Bueno, en esta imagen lo que vemos es la reacción perióstica de la cortical lateral con una sutil esclerosis y ya la resonancia que, como hemos visto anteriormente, caracteriza mucho mejor este tipo de fracturas. Como esta pues, es de bajo riesgo, también el manejo es conservador con reposo de la actividad deportiva. Pasamos a las del cuboides y de las cuñas, que son verdaderamente raras, o sea, están reportadas en reportes de caso o en series de caso como tal. Del cuboides es importante recordar pues, su localización en la columna lateral del pie y es importante saber que como tal no se considera un hueso que soporte mucha carga, como tal la columna lateral a nivel del cuboides no soporta tanta carga, entonces suelen presentarse más en atletas y tanto estas del cuboides como las de las cuñas las asocian más a otro tipo de anomalías estructurales en el pie, típicamente la fascia plantar o pacientes con antecedente de fasciectomía lo consideran como una predisposición. Al cuboides también le asocian la patología del tendón peroneo largo, por lo que pasa por su superficie más plantar. Estas, pues bueno, vemos las imágenes, entonces en esta pues vemos la reacción por estrés del cuboide sin ver como tal el trazo de fractura. Y en esta, pues digamos que me llama la atención que en esta mencionaban que tenía cierta utilidad el uso de la tomografía
para clasificar, pues, como caracterizar mejor los trazos de fractura y ver si verdaderamente hay un desplazamiento del hueso o algo que requiera un manejo adicional. Aquí es un ejemplo de una cuña, que les decía también que son muy raras, también reportes de caso y también asociados a anomalías de la fascia plantar. Usualmente se asocia con personas que son corredoras de velocidad, eh, por lo que tienen que hacer una propulsión tan marcada al inicio de las carreras. Entonces, bueno, la radiografía muestra una esclerosis sutil, transversa en la cuña lateral, pero pues digamos que sería un hallazgo que no veríamos hasta tener la resonancia. Incluso ellos describen que ellos miran las radiografías de manera retrospectiva después de tener la resonancia. Con esto acabamos las de bajo riesgo y pasamos de nuevo, recordemos nuestra clasificación, a las de alto riesgo. Comenzamos entonces con las de la cortical de la tibia anterior. O sea, me llamaría mucho la atención saber qué tratamiento le daría cualquiera de ustedes a una fractura como esta. No sé si alguno quisiera responder. Bueno, pues les voy a contar. Entonces, estas, ¿quién quiere responder? ¿Qué tratamiento le daría? No sé, yo le daría manejo no quirúrgico, o sea, no sé, movilizar tal vez y dejar al paciente en reposo por un tiempo prudencial de unas 3 a 4 semanas. ¿Alguien haría algo diferente? Yo creo que le daría apoyo a tolerancia al dolor. Ese tipo de fractura tiene un problema y es que puede no consolidar. Entonces, en este caso particular, a veces es importante de pensar en la posibilidad de pasar un clavo intramedular para que consolide bien la fractura. Bueno, pues era la respuesta que esperaba de todos ustedes y por supuesto también del doctor Morales. Entonces, las fracturas de la cortical de la tibia anterior se asocian mucho con lesiones por saltos, o sea, la gente que practica deportes tipo baloncesto, y representan solo un 2.4 de todas las fracturas por estrés. A diferencia de las posteromediales que vimos en el grupo de las benignas o las de bajo riesgo, estas son de bajo riesgo, de alto riesgo, por lo que dice el doctor Morales, pueden ser muy difíciles de tratar y si no se hace un manejo quirúrgico, pueden llevar a un manejo conservador prolongado e incierto con una alta tasa de no unión. ¿Por qué se cree que sea esto? Porque la cortical anterior de la tibia soporta muchas cargas tensiles sin tener un soporte muscular muy fuerte, y además tiene una pobre irrigación, que eso va a ser, digamos, una característica que vamos a ver en estas fracturas de alto riesgo. Entonces, radiográficamente, pues se ven muy benignas, aparece como una fractura cortical, incluso a este signo se le llama como la temida línea negra, y pues es para sorpresa de todos nosotros que el manejo de estas fracturas es una fijación con un clavo endomedular. Dentro del grupo de los alto riesgo, el segundo hueso del que vamos a hablar son las fracturas por estrés del navicular tarsiano. Estas son típicas de atletas de alto nivel, incluyendo atletas, o sea, ya sean de pista, de cualquier tipo de superficie, y mencionan mucho a los tenistas. El problema con estas es que el diagnóstico es muy tardío. Se cree que, o sea, digamos, se ha estudiado que cuando se le pregunta al paciente desde hace cuánto tiene dolor, aproximadamente hasta 6 meses previo al diagnóstico, el paciente había presentado el dolor. Y el hecho de que este diagnóstico sea tan tardío nos va a generar secuelas a largo plazo como no unión o persistencia de dolor. Y en pacientes deportistas, pues incapacidad para su actividad. Sabemos pues que biomecánicamente el pie lo podemos dividir en dos columnas, en una columna lateral y una columna medial. La columna lateral es más rígida y la columna medial va a ser flexible. Entonces la medial está compuesta por el talo, el navicular, las 3 cuñas y los 3 primeros metatarsianos, mientras que la lateral está compuesta por el calcáneo, el cuboides y
el cuarto y quinto metatarsiano. En esta estructura, esta configuración, el hueso navicular es una parte muy importante de la columna medial. ¿Por qué? Porque muchas estructuras ligamentosas o tendinosas, como por ejemplo el complejo Spring, el calcáneo navicular, se insertan ahí, de modo que van a ser estabilizadores pasivos y activos de la articulación, sobre todo la articulación talonavicular y a nivel del medio pie. Cuando tenemos una fractura por estrés del navicular, la localización más frecuente va a ser a nivel central y eso tiene que ver con la irrigación. Entonces, si vemos acá, por la parte lateral, el navicular va a estar irrigado por ramas de la arteria pedia dorsal, mientras que por la parte medial va a estar irrigado por ramas de la tibial posterior y queda como una zona avascular en el centro. Esta imagen es muy bonita porque se ve mucho mejor esa zona avascular en el centro del hueso navicular, que explica la mayor incidencia de fracturas a este nivel. Existe esta clasificación que se llama Saxena, entonces en la tipo 1 se involucra únicamente la cortical dorsal. En la tipo 2 se extiende al cuerpo y en la tipo 3 compromete la cortical dorsal y otra cortical aparte de la cortical dorsal. Entonces veamos imágenes. Por ejemplo, esta lo que muestra es una fractura longitudinal en la región central y dorsal del navicular, tiene edema óseo asociado y tiene la línea de fractura. La tomografía muestra que la fractura se extiende hasta la cortical distal, o sea, tiene la dorsal, el cuerpo y la distal, y eso la convertiría en una saxena tipo 3. Cuando las fracturas del navicular son parciales o no desplazadas, se puede intentar un manejo no quirúrgico. En cambio, pues cuando son totales o desplazadas, se prefieren más manejos quirúrgicos, también porque permite a los pacientes que usualmente son atletas retornar más prontamente a su actividad deportiva. Me llamó la atención que a pesar de que existe pues esta clasificación, no es por ahora más descriptiva porque no nos dice específicamente qué hacer con cada una de las fracturas. Y creo que esto va a pasar en las clasificaciones que existen de esto por la poca evidencia y poca literatura que hay por ahora. Vamos a pasar con las más raras, pero que también son de alto riesgo y por eso es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la del malleolo medial. Tienen una incidencia muy baja, típicamente en atletas, de salto también, y pues estas por lo general requieren manejo quirúrgico temprano para que el paciente pueda retornar a su actividad deportiva. La radiografía no nos va a mostrar cambios en los primeros 2 meses, de modo que la resonancia, como siempre, pues en lo que hemos visto hoy, va a ser el método ideal de identificación de las fracturas, como en esta que vemos acá. Se ve claramente el edema en esta parte entre la unión del malleolo medial con el plafón tibial, que se ven tanto en secuencias T1 como en secuencias con información T2 en los diferentes cortes. Se puede intentar, digamos que esto ocurre en un paciente que no es atleta, se puede intentar un manejo no operatorio. Sin embargo, pues sabemos que los atletas casi siempre prefieren operarse de manera temprana. El quinto metatarsiano también es rara, es menos del 2% de las fracturas por estrés de los metatarsianos, diferente a las que hablábamos del segundo, del primero al cuarto metatarsianos, y es importante que usualmente ocurre más distal de la fractura típica por avulsión que conocemos nosotros con los traumas en inversión del tobillo. Esta es como una clasificación antigua, la dividían en zona 1, 2 y 3, que ahora se conoce simplemente como zona metafisiaria y zona metafisiodiafisiaria. Se sabe, o sea, con respecto a esto que es importante, que se sabe que cuando ocurren a más de 1.5 centímetros del tubérculo, tienen más riesgo de no unión, entonces son las que debemos vigilar con más cautela. Con respecto al tratamiento, puede intentarse manejo conservador, sin embargo, resulta pues en tiempos más demorados para la unión, mayores tasas de no unión.
Vamos a hablar ahora un poco de los sesamoideos. Es muy rara, menos del 1% de todas las patologías en corredores, menos del 4% de todas las patologías del pie. Sabemos que un sesamoideo es un hueso que va dentro de un tendón. El hallux tiene dos sesamoideos, uno lateral y uno medial, o tibial y peroneo. El medial o tibial va a ser el más grande, tiene una forma más elongada, resiste más carga y consecuentemente se lesiona más. Sabemos que los sesamoideos cumplen funciones biomecánicas, incluyendo elevar la cabeza del metatarsiano, proteger el tendón del flexor hallucis longus, como vemos en la imagen que el tendón pasa en medio de los sesamoideos, y también resistir cargas a nivel de la articulación metatarso falángica. Entonces, cuando hay fracturas por estrés, se pueden ver en radiografías. Esta es muy bonita, se ve perfectamente la fractura, y esto es importante diferenciarlo de una variante anatómica que es el sesamoideo bipartita. ¿Cómo lo diferenciamos? Sobre todo por los bordes, que pues no son remodelados ni escleróticos como se vería cuando es un sesamoideo bipartito. Y la resonancia, pues vemos el edema del sesamoideo. Es importante saber que hay otras patologías que no siempre son fracturas, que cursan con edema en el sesamoideo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la necrosis avascular, la sesamoiditis, y pues no que después de esta charla todo sea fractura por estrés. Para finalizar, las fracturas del astrágalo son muy raras. Las describen mucho en bailarinas. Me llamaba la atención un artículo que mencionaba que hasta un 75% de las bailarinas profesionales, y se les toma una resonancia, muestran cambios en la intensidad de señal del tallo. Entonces se asocia mucho con la posición que tienen ellas. También con militares, en radiografía como tal va a ser un oculto, no vamos a encontrar ningún hallazgo, de modo que necesitamos la resonancia para el diagnóstico. El manejo para estas se hace un manejo conservador con una restricción del apoyo por tiempos mucho más prolongados de lo que hablábamos en las de bajo riesgo. Entonces, pues bueno, esta era la charla que les traía hoy. Quiero que pues resaltar que una fractura por estrés corresponde a un fallo óseo tras una carga cíclica, repetitiva o excesiva o aumentada. Que recordemos la fisiopatología, que es como que sobreexcede la capacidad del sistema esquelético de regenerarse en respuesta al estrés hasta llegar a un umbral crítico que genere la pérdida de la cortical o la disrupción también del hueso trabecular. Siempre ver quién es nuestro paciente, por qué está en riesgo, y examinarlo semiológicamente, que le encontramos al examen físico y cómo se correlaciona esto con las imágenes. Recordar que inicialmente la radiografía los primeros 10 a 21 días no nos va a proveer ninguna información, y que hay incluso casos en los que la radiografía siempre se va a permanecer, pues el diagnóstico radiográfico siempre va a ser oculto, de modo que no dudar en tomar una resonancia ante esta sospecha clínica, y no olvidar también los diagnósticos diferenciales. Paula. Sigue Diana, por favor. Paula, muy bien, quería agradecerte por la conferencia, muy buena, muy completa. Creo que era un tema que teníamos pendiente por revisar, ya que en la consulta de nuestra sección vimos cómo este número de fracturas por estrés se incrementó precisamente con la pandemia, debido a que aumentaron las personas su actividad física de una manera no controlada, sin una preparación previa, y por ese aumento de cargas cíclicas que explicabas anteriormente. Es una patología traumática que no es frecuente, pero que tenemos que tener siempre en mente cuando el inicio de los síntomas es de forma insidiosa, progresiva, no hay un trauma único, puntual, claro, en un paciente que nos relata precisamente esa actividad repetitiva previo en semanas o en días al inicio de las molestias. Doctor Morales, ¿usted tiene algún comentario, o alguien en el auditorio tiene alguna pregunta o comentario para Paula? Me uno a lo que acabas de decir. Ha sido impresionante el número de fracturas por estrés que hemos diagnosticado desde que se inició la pandemia.
en 9 meses. De hecho, habíamos hablado con Nicolás tal vez y con la doctora Tatiana que habíamos visto eso, porque valdría la pena hacer una publicación de este hecho en la pandemia. Y ante todo, lo más importante es sospecharla. Pero si uno no sabe, pues no puede sospechar. Entonces, ustedes ya aprendieron hoy y pues obviamente lo saben que esa patología existe y que hay que pensarla siempre. No necesariamente todos los pacientes son deportistas. Hoy vimos con la doctora en consulta externa, vimos una señora de 60 años que tiene una fractura por estrés en la diáfisis del segundo metatarsiano y que comenzó, como acaba de decir la doctora Diana, de una manera insidiosa, con dolor, inflamación del dorso del pie, y ya fue por donde internistas le tomaron exámenes de venas, le tomaron exámenes de sangre, pensaron que era posiblemente una infección, le comenzaron antibióticos, etcétera, etcétera, y básicamente lo que tiene la señora es una fractura por estrés, que ya está siendo tratada y que, como decía la doctora Paula, no se ve radiológicamente, sino al cabo de 3, 4 semanas, y evidentemente su primer diagnóstico fue hecho a través de una resonancia magnética, y hoy que la vimos en control, ya nos muestra la radiografía el callo que se está formando alrededor de la fractura. Total que hay que sospecharlas, básicamente. Y hay unas de como dice la doctora, de alto, hay que tenerles mucho cuidado, como esas de la tibia. Yo le diría la del escafoides o navicular también es de manejo quirúrgico. Muchas veces hay que hacerles osteosíntesis para estabilizar esas fracturas. Las del quinto metatarsiano hay que mirar que su pie no sea varo, porque si no es varo, si es varo, hay que hacer osteotomías del calcáneo para mejorar la carga en esa zona. Total que cada cual tiene su tratamiento específico. Paula, muy buena la revisión, lindas las fotos y todo. Preguntas del auditorio. Doctor, una pregunta. Con la clasificación que mostraba Paula al principio, según la magnitud de compromiso en la resonancia, que mostraba como solamente edema perióstico hasta que ya mostraba la fractura completa, en población de riesgo, ¿ustedes hacen diferencia en la rehabilitación? ¿Son una rehabilitación más temprana o tardía según la magnitud de la resonancia? ¿O hacen estándar del tiempo de inmovilización o del apoyo restringido y por igual? Yo creo que básicamente depende de la cantidad de síntomas que tenga el paciente. Lo primero, hay que pensar que tiene una fractura por estrés y solicitar los exámenes necesarios. 2, si la imagen radiológica generalmente por resonancia es positiva, uno tiene que inmovilizar el paciente. Y hoy en día con esas botas que ustedes ven que colocamos nosotros, les permite a uno el apoyo temprano, que antes que les ponía uno yeso y cosas de estas, esto era una cosa muy complicada. Hoy en día a tolerancia les decimos que comiencen a apoyar y además rehabilitamos tempranamente también la extremidad. Acuérdate que hoy en día la rehabilitación va de la mano con inmovilizaciones, o por lo menos en el área nuestra, de la doctora Montoya y la mía, siempre tratamos de inmovilizar, pero al mismo tiempo muscularmente y articularmente mover esa extremidad que tiene un trauma o una enfermedad. Entonces a nosotros nos gusta ir rápido, hacer inmovilización las semanas que sean necesarias, pero también rehabilitar temprano. Ok, sí, señor, gracias, doctor. Doctor, Sí. con Nicolás. ¿Qué único? Doctor, pues primero pues felicitar a Paula por la revisión y creo que pues con lo que nos mostró ella y con toda la revisión del tema me parece que pues es una buena oportunidad para que actualicemos los casos que teníamos. Hasta cuando yo roté teníamos más o menos unos 6, 7 casos. Podríamos actualizarlos y desde ese momento hasta acá pues han visto más en consulta y con la revisión Sí. de tema poder hacer esa serie de casos que me parece interesante que podríamos incluirla con Paula. De acuerdo. Y por ahí tengo una paciente que tiene una fractura por estrés también, corredora, que comenzó a trotar, no corría antes y comenzó a correr 40 minutos diarios y se hizo una fractura por estrés del calcáneo. Ahí, como tú mostrabas en la diapositiva, Paula, ahí donde vertical a las líneas de compresión del calcáneo. Y se ve espectacular en una resonancia magnética. Ese es otro paciente que tenemos. Listo, perfecto, doctor. Yo cuadro con
Paula y comenzamos a revisar eso para Revisemos hacer esa eso. serie de cambios. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aló. No, doctor, no veo más preguntas aquí en el chat. ¿No ves más preguntas? No, señor. Bueno, listos. Felicitaciones, Paula, muy linda la conferencia, las imágenes muy lindas, muy bien presentado y muy organizado. Y muchachos, que si no los veo, tal vez que tengan una feliz Navidad y un feliz año. Tengan cuidado con este COVID que está fuerte y desearles lo mejor, toda suerte.